hemos acordado crear una jurisdicción especial para la paz, que contará con salas de justicia y con un tribunal para la paz. Las salas y el tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años en condiciones ordinarias. A continuación, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba hace entrega de los textos firmados al presidente de Colombia y al jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Contravía. Esta ha sido una larga guerra, y una larga guerra muy degradada, donde la afectación ha sido principalmente a la población civil. La Comisión de Memoria Histórica, su balance es que por cada muerto combatiente hay 4 civiles muertos, y bueno, por cada afectación entre los combatientes hay miles de afectaciones a la población civil, el desplazamiento, el despojo de tierras. La justicia transicional surge como una fórmula en el mundo para transitar o bien de regímenes no democráticos a la democracia o después de conflictos armados. Y la idea básica es que lo que persigue la justicia en verdad, en justicia, en reparación, en no repetición, sean demandas que se regulen y se ponderen dependiendo de unos objetivos, y es finalmente llegar a la paz. Entonces se sacrifica parte de esos derechos en aras de lograr el objetivo final de cesar los fusiles. Bueno, la sociedad colombiana lleva más de 50 años de guerra, es decir que la sociedad ha sido muy paciente con la guerra, tiene que ser un poco paciente con la paz. Yo creo que los procesos de paz tienen unas dinámicas, por ejemplo, negociar una fórmula de justicia transicional en la cual se garantice una fórmula de convivencia y a la vez derechos de las víctimas, teniendo en cuenta que los responsables del conflicto no son solo los de señores de las FARC, sino también agentes de Estado, paramilitares y responsables indirectos, tiene una tremenda complejidad y hay que buscarle una salida. Porque la justicia transicional se trata de eso, de juzgar, de condenar, pero de establecer penas alternativas en función de terminar la guerra. ¿Qué penas alternativas? Ese es el tema que están discutiendo en La Habana.
y sobre el cual hay muchas opiniones. Penas alternativas con privación de la libertad es la propuesta del gobierno. Penas alternativas sin privación de la libertad es la propuesta de las FARC. ¿A dónde llegaremos con esa discusión? Es lo que tenemos que ver en los próximos meses. Ante todo, felicitaciones al presidente Santos y al comandante Timochenko y sus respectivas delegaciones por los importantes acuerdos anunciados hoy. Las conversaciones marchan por buen camino. Estos acuerdos sobre justicia representan un significativo paso de avance. Estamos ahora más cerca de lograr la paz que tanto anhela y merece el hermano pueblo colombiano. La paz en Colombia no solo es posible, es indispensable, pero requiere gran esfuerzo y voluntad como el que están demostrando las dos partes. Me parece que este punto clarifica y destraba sobre todo el proceso de acuerdos. El proceso de acuerdos estaba ahí un poco represado porque es el más delicado, el de la justicia transicional. Creo que haberlo logrado ameritó el viaje del presidente de la República a La Habana y además es el acontecimiento más importante e histórico en toda la historia del país. No creo. Yo creo que este acuerdo que nos presentaron en sociedad el día de ayer tiene ambigüedades, tiene vacíos que son totalmente inaceptables. Sin duda hay un avance y hay que reconocer ese avance. Y por esa razón le he propuesto al gobierno y a las FARC que le den un plazo de 15 días a la sociedad civil para que podamos los partidos políticos, la academia, sectores de la sociedad civil, contribuir con propuestas para poder realmente solucionar esas deficiencias que tiene este acuerdo sobre la justicia. Porque hay puntos que son realmente de mucho fondo. Primero, el tema de los militares quedó mal resuelto. Segundo, la conexidad del narcotráfico con el delito de rebelión y el delito político es totalmente inaceptable. Eso es como si a estas alturas fuéramos a pretender que Pablo Escobar, cuando compró una parte de la Constituyente en el 91, o los Rodríguez, cuando compraron la presidencia de la República, en parte en el 98, pues eso se justificó porque tenían una intencionalidad política. Eso es totalmente inaceptable. Tercer vacío que tiene este acuerdo, me parece importante, es el tema de la participación en política por parte de los principales cabecillas de las FARC. Desde las distintas perspectivas políticas y sociales del pueblo colombiano, que hoy entendemos ese acuerdo suscrito en La Habana como un triunfo de la movilización social de Colombia. Entendemos que es un avance que demuestra que el proceso de paz de La Habana no tiene reversa, que desde luego ya estamos más cerca del fin que del comienzo y que en 6 meses, el 22 de marzo del año 2016, estaremos celebrando a esta misma hora en la Plaza de Bolívar el acuerdo del fin del conflicto armado en Colombia. Si este país ha derramado lágrimas por la barbarie, por la guerra, hoy derramemos lágrimas porque estamos más cerca que nunca de la paz, del compromiso que muchos de nosotros le hemos dejado a nuestros hijos, dejarles un país al alcance de sus sueños. Hoy han valido los señalamientos, las estigmatizaciones, todo lo que nos han hecho por creer y soñar en un país en paz. El aplauso internacional de hoy y el aplauso mediático es una cosa,
pero la refrendación interna, la legitimidad interna que gane este proceso es otra cosa distinta. Y hoy este proceso no tiene el consenso nacional. Para que lo tenga hay que corregir esas cosas. Que la paz es un derecho, es un deber, que la paz nos corresponde a todos y todas. Y yo aprovecho este espacio para invitar a Álvaro Uribe Vélez y a todo este sector para que comencemos a trabajar por la paz en serio. Seguramente que tendremos muchas diferencias, que la paz que ellos creen encontrar o buscar se condicionará de manera diferente a la nuestra, pero yo creo que aquí no hay que cantar victoria y dejar a nadie por fuera, porque no creo que ningún colombiano ni ninguna colombiana tenga el derecho a atribuirse la construcción de la paz. Eso es una paz que se va a lograr entre todos y todas, inclusive entre todos aquellos que pensamos tan diferente. Un enorme regocijo, sobre todo por mi sector, el sector campesino. Es allí donde se inició el conflicto, es allí donde ha existido mayor abandono realmente de cualquier Estado como tal. Y creo que esa guerra fratricida que se ha generado, porque guerrilleros son campesinos, guerrilleros son soldados, guerrilleros son todas estas fuerzas como tal, y queremos verlos realmente unidos porque este país está en los albores de un gran proceso y realmente es el principio del fin. Me siento congratulado en nombre del campesinado colombiano, en nombre del agro como tal, para que esta paz sea real, duradera. La posición de la Corte Penal Internacional es la de que no tiene reparos graves, reparos fundamentales al modelo de justicia transicional colombiana en lo que se refiere a centrar las investigaciones en máximos responsables y además a aplicar criterios de selectividad que implican exclusivamente la investigación de delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. A mí me parece que lo que se ha presentado hoy en la mesa de negociación es compatible con los estándares nacionales e internacionales en materia de justicia transicional. Si tú miras, se están aplicando los convenios de Ginebra en el sentido de que cuando se acaba un conflicto armado se concederán las amnistías e indultos más ampliamente posibles para los delitos políticos y los delitos conexos con los delitos políticos. Por supuesto, esto no aplica frente a agentes estatales porque los agentes estatales no son considerados en el derecho internacional delincuentes políticos. Todos tienen que concurrir a la justicia transicional, pero la justicia transicional lo que tiene el énfasis es en la verdad. Lo importante es la verdad y ya se estableció una comisión de la verdad. Esa es la pieza más importante de la justicia transicional. Luego viene la reparación, luego el compromiso de no volver a incurrir en esto y sobre la base de eso, los que han delinquido y los que han cometido graves lesiones a la población pueden también tener penas alternativas. Y yo añadiría a eso el que se asuma también con seriedad y tranquilidad la justicia transicional, que es una justicia proactiva, es distinta de la justicia penal, que es una justicia que el victimario recibe y que se le impone como una pena. La transicional no, la justicia transicional es proactiva, es una contribución a la transición al país que todos queremos construir por actores que quieren participar en esa construcción. Eso hace parte de lo que decía el presidente Gaviria recientemente cuando hablábamos de una justicia transicional hacia todos los lados, y es que hay que develar quiénes estaban de las estructuras criminales. Yo creo que en el caso de las guerrillas es clarísimo que los máximos responsables de las FARC están en el secretariado de las FARC, donde la mayoría de ellos algunos han sido dados de baja, otros han sido condenados, tienen altas condenas y hoy están en la mesa de negociación. Lo mismo puede suceder con el ELN, donde en el Comité Central, en el COSE, están las estructuras de dirección. No sucede lo mismo con los grupos paramilitares. La estrategia paramilitar fue crear grupos armados de civiles, darles armas de guerra, meterlos en una lucha contra insurgente, coordinados con estructuras de la fuerza pública y con actores narcotraficantes o terratenientes o empresarios o incluso multinacionales que también financiaron estos grupos. Y es ahí donde los que están detrás de los crímenes no están visibles. Hasta ahora había sido claro de que iba a haber justicia transicional para la guerrilla y de alguna manera para la fuerza pública, pero sin decir las características, sin contar hasta dónde hay que ir para que las Fuerzas Armadas queden de verdad protegidas hacia el futuro.
para que no veamos el espectáculo de los guerrilleros haciendo política y los generales en la cárcel, porque eso es algo que nadie, la inmensa mayoría de los colombianos no quiere ver. Y fuera de eso, de la Ley de Justicia y Paz se quedaron por fuera una enorme cantidad de auxiliadores, de los paramilitares, de empresarios de muchas ramas, de políticos, de miembros de la rama judicial, y esa gente no ha tenido acceso a normas de justicia transicional. Gravísimo, por ejemplo, para el caso de las FARC, gravísimo lo de Bojayá, para el caso de la Fuerza Pública, lo de Santo Domingo en los años 90 en Arauca, para el caso de las FARC, la masacre que hicieron en Tibú con algunos campesinos cocaleros, y para el caso, pues hombre, de la Fuerza Pública, el tema de los falsos positivos. Aquí hay mucha historia por contar aún en temas de justicia transicional, de delitos de guerra y lesa humanidad. Creo que en esto hay que acoger lo que dijo el expresidente Gaviria, cuando dijo hay que reconocer que en este conflicto, en la violencia y en el daño, hay responsables de todos los sectores, del ejército, de los agentes del Estado, militares, paramilitares, guerrilla, empresarios, diferentes sectores, y sobre eso tiene que haber verdad. Quisiera hacer un comentario final en el sentido de que Colombia debe asegurar que las medidas de justicia transicional que puedan adoptarse en el marco de un futuro acuerdo de paz no priven a los familiares de víctimas de falsos positivos que se haga justicia. Si Colombia no lleva ante la justicia a los máximos responsables de los falsos positivos, entonces le corresponderá a la Corte Penal Internacional abrir formalmente una investigación sobre este oscuro capítulo. Hay sectores que quieren que se diga solamente un pedazo de la verdad, pero sobre esto la experiencia, como la de Sudáfrica y otras experiencias, indican que de esto no se puede excluir a nadie. No se puede decir solamente verdad para grupos armados irregulares, que fue lo que pretendió la Ley 975 de Justicia y Paz, sino que tiene que ser para todos los sectores. Yo creo que acá hay algunos aspectos en los que hay una mejora, y de eso se trata, de corregir obviamente los vacíos que hubo en procesos anteriores. Lo que ciertamente hay que recordar es que cuando se hizo el proceso de la 976, todavía no estaba en vigencia la Corte Penal Internacional. De hecho, fue la razón por la que tanto insistió el gobierno Pastrana a las FARC en haber hecho, por ejemplo, ellos una negociación en el año 2000 y 2001, porque el gobierno acababa de firmar el Tratado de Roma y sabía que había apenas un plazo de 7 años en el cual había una ventana de oportunidad para las negociaciones. Para ellas es muy importante la verdad, ¿no? Para ellas es muy importante la reparación, la no repetición y la justicia, paradójicamente, que todos asocian a la cárcel, para las víctimas ocupa un lugar secundario, porque ellas ante todos quieren rehacer su vida, rehacer la vida del tejido social. Precisamente lo que reclama nuestra comunidad es que se haga claridad, se esclarezcan los hechos, que las personas que tuvieron que participar en esto pues, digan la verdad y se dé un verdadero proceso de justicia, paz y reparación, porque estos lugares todavía la sangre y las víctimas están pidiendo que se haga justicia. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo, buscando la manera de que esta historia no se olvide y quede como si nunca en nuestro municipio hubiera pasado nada. Podría reemplazarse esta, por ejemplo, por vía del trabajo social coordinado, ¿no? De forma tal que las víctimas sean las que finalmente se declaren satisfechas por ver al victimario realmente con sus actos buscar aceptación, asumir su vergüenza, buscar el perdón, y eso se puede hacer no solo metido entre unas rejas. Pero me parece que evidentemente también tiene que haber una comisión de la verdad en donde ellos le cuenten al país lo que ha ocurrido, den sus explicaciones, confesiones, y de alguna manera pues podamos tener ese trípode de verdad, justicia, reparación, que acompañado con las garantías de no repetición tienen que ver con los resultados exitosos de un proceso de paz. Decir que ha llegado la hora de parar la guerra y que efectivamente las víctimas no queremos que nadie sufra lo que nosotros hemos sufrido. En Colombia no puede haber más sufrimiento, y ese sufrimiento ayudó en últimas también cuando estuvimos en la mesa de La Habana muchísimos representantes de víctimas, no solamente de un sector, sino también las víctimas del Estado.
y creemos que hay necesidad de que haya el compromiso de no repetición. Esto no se puede volver a repetir. Nadie puede volver a sufrir en Colombia. Nadie puede ser más víctimas en esta Colombia. Yo diría que los puntos estructurales del acuerdo ya están más o menos convenidos. Falta un poco el tema de garantías de no repetición, el tema de concentración de tropas, de dejación de armas, los beneficios que usualmente tienen los desmovilizados, las garantías de reinserción, las medidas de seguridad, etcétera. Me parece que esto ya es más de carpintería. Los puntos más neurálgicos están ya casi resueltos, lo que hace pensar que esos 6 meses que han anunciado para terminar los acuerdos son aparentemente viables. Poner un plazo de 6 meses para cerrar me parece que es muy importante y eso es conveniente. Segundo, la refrendación es distinto. Este pueblo colombiano tiene el derecho y el deber también de poder refrendar esta negociación. ¿El deber en qué sentido? Insisto, es que esto es un legado que las generaciones de hoy le estamos dejando al futuro de Colombia. El ambiente que están creando en comunidad internacional y el ambiente interno, el mismo discurso del presidente ayer, donde ya no se refiere a los detalles de La Habana, sino ya habla de que con una seguridad de la paz, ya no habla de que es posible que en cualquier momento nos levantemos, sino que se la apuesta toda y llama al país a unirse en torno a ello. Es un ambiente de seguridad de que va a haber acuerdo. Y eso es lo que vamos viendo, y también eso lo resienten los críticos y los opositores. Vimos un poco un desubique, digamos, de todos estos sectores que han hecho críticas, muchas de ellas legítimas, al proceso de paz, porque ven que esto va. Llamamos también a la comunidad nacional e internacional para que los escépticos, los que están en contra del proceso de paz, reflexionen. Aquí necesitamos la justicia, la redistribución de los ingresos y de la riqueza nacional para que todos los colombianos puedan tener una vida decente y construir sobre la justicia, sobre la igualdad, sobre esa justicia social que todos reclamamos, una verdadera paz en Colombia. En ese contexto, sin reducir todo el asunto de la Mesa de La Habana a que se purgue una pena, el hecho de que él hable de la posibilidad de tener una reclusión especial, que yo la entiendo como ubicarse en el ámbito territorial de un municipio y que eventualmente puede ir acompañada de medidas como la erradicación de cultivos de coca, el acompañamiento de la comunidad internacional, la posibilidad de que fundaciones locales sean tutoras de los procesos tanto disciplinarios como de tareas y oficios en procura del trabajo con cooperativas agrícolas campesinas, en la erradicación de campos minados, pues es positivo y creo que él abre una puerta. Yo creo que sí debe haber magistrados internacionales, pero deben ser magistrados preferiblemente de la Corte Penal Internacional. Para los colombianos sería totalmente inaceptable que nos fueran a traer, por ejemplo, magistrados de Venezuela o de Cuba o de cualquier gobierno dictatorial, porque Colombia tiene que lograr alcanzar la paz, pero asegurar también la democracia y la libertad de los colombianos. Yo creo que la sociedad colombiana ya tiene bien de 50 años de guerra, hay que buscar un camino para terminar esta guerra, hay que abrir negociaciones con el ELN, hay que buscar alternativas con bandas criminales, el fiscal ha propuesto fórmulas de sometimiento a la justicia y ese tipo de figuras, hay que buscar un cierre del conflicto para que esta sociedad pueda encauzarse hacia una normalidad de democracia y para que pueda abrirse campo a la promesa de la paz territorial, que es lo que los afrodescendientes, los indígenas y los campesinos esperan, porque ellos son los sectores de la sociedad colombiana más discriminados, los sectores más excluidos y desafortunadamente los más golpeados por el conflicto. Y estamos cada día más lejos de la barbarie. Hoy estamos muchos padres colombianos cumpliéndole el sueño a nuestros hijos, de dejarles, y lo mejor, de compartir un país en paz con ellos. El presidente Santos hasta el momento ha cumplido su palabra, las FARC igualmente. Solamente queda un pequeño camino por cruzar, pero ya lo más difícil, que era el tema de la verdad, la justicia, la reparación, ha quedado hoy conversado y hay un acuerdo firmado por el presidente Santos
y por Timochenko. No, yo estoy muy contenta. A mí me parece que lo importante es que la gente que nos persiguió tanto, que estuvo tan en contra de lo que hacíamos, hoy reconozca que lo que requiere el país es la paz con justicia social. Y ojalá se monte todo el mundo, que los que se quieran tomar la foto, los que no han hecho nada, que dicen que se hicieron. Pero creo que lo fundamental es lo que estamos logrando. En estos cerca de 3 años, lo que hemos aprendido todos los colombianos, y debe haber aprendido la mesa de diálogos en La Habana, es que en medio del conflicto, asesinándonos entre colombianos, unos llamados guerrilleros, otros llamados militares, soldados y policías, no podemos terminar el conflicto y comenzar a construir la paz. Creo que lo justo sería un acuerdo para que, establecido una agenda que nos permita terminar el conflicto este año, en plena confianza, se haga un cese al fuego bilateral con suficiente control y observadores internacionales, se proceda a la justicia transicional y se ponga en actividad la Comisión de la Verdad para establecer responsabilidades. Ojalá pudiésemos avanzar en esa dirección. El posconflicto va a ser gobernado por las fuerzas políticas que logren hacerse al poder en ese tiempo. Quiere decir que si, por ejemplo, los movimientos populares, democráticos, las izquierdas, no logran superar su tradicional fragmentación, es bastante probable que sean fuerzas de derecha, o en el mejor de los casos de centro derecha, los que van a implementar los acuerdos de paz y las reformas que se van a adelantar, y por eso podemos caer en una nueva trampa. Otro hecho que va a marcar el 2015, pues por supuesto que son las elecciones regionales. O sea, la paz hay que construirla en cada municipio y en cada departamento. Y depende de los gobernadores y alcaldes, esa paz va a ser mucho más dinámica o va a tener más dificultades. Entonces depende quién se ponga al frente de los destinos de cada municipio y de cada departamento, las posibilidades de construcción de paz van a ser mucho más dinámicas o mucho menos o mucho más difíciles. Entonces yo creo que necesitamos superar esa segregación en general, y esto pasa por un compromiso de participación nuestra y no solo por dejarle estas grandes agendas a la política tradicional. Hasta ahora, los diálogos de paz han sido unos diálogos, digamos, que han ocurrido lejos y desde arriba, y se han obtenido acuerdos. Ahora viene la parte importante del proceso, que es cómo desde abajo nos vamos a apropiar de ese lenguaje de paz, nos lo vamos a reinventar, y cómo también vamos a inventarnos líderes nuevos, caras más jóvenes, lenguajes más frescos, que a todos los ciudadanos nos vuelvan a dar la confianza de que la política no les pertenece a ellos, a las dinastías, a los tecnócratas, a los expertos, sino que en realidad nos pertenece a nosotros. Contravía.